Entre 2004 y 2018, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó 906 denuncias relacionadas con el delito de blanqueo de capitales. Y para hablar esta noche, aquí, en Juzgue Usted, se encuentran los especialistas, la licenciada Graciela Pompa. Ella es abogada litigante, también coordinadora de prevención de lavado de dinero en el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Cuenta con estudios en blanqueo de capitales por la Universidad de Santiago de Compostela, en España. También está con nosotros el maestro Jesús Coronado. Él cuenta con una maestría en Derecho y Justicia Penal Internacional. Es coordinador de la Comisión Penal Internacional en el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Coordinador fiscal, corporativo y comercio exterior en la revista IDC. Hoy aquí, en Juzgue Usted. Muy frecuentemente escuchamos hablar de lavado de dinero, sobre todo en esta última campaña presidencial, la que está corriendo ahora precisamente. Hemos escuchado el término lavado de dinero. Lo escuchamos también cuando se habla de narcotráfico y como consecuencia también lavado de dinero. Corrupción y lavado de dinero. ¿Qué es lavado de dinero, licenciada Pompa? Lavado de dinero básicamente es introducir dinero que proviene de alguna actividad ilícita al sistema comercial o financiero, hacerlo pasando o que parezca un dinero legal, ¿no? Se le conoce coloquialmente como lavado de dinero porque en 1920 un mafioso italiano, Al Capone, con una venta ilegal de alcohol que hace debido a una prohibición que existe en Estados Unidos, se hace de muchísimas cantidades de dinero y decide introducirlas al sistema comercial a través de lavanderías. Es por eso que coloquialmente se le conoce con ese término. Muy bien. No, y ahora ha evolucionado bastante, Paco, porque inclusive Graciela nos pone ahorita, por ejemplo, un ejemplo histórico hasta cierto punto, pero era una cuestión hasta cierto punto local en ese entonces en Estados Unidos. Pero ahora, como tú bien enunciabas en un inicio, va vinculado con otros actos ilícitos: corrupción, narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico hasta inclusive de flora y fauna, de desechos. Y ya no hablamos de lavado de dinero a nivel local. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de que es un delito inclusive hasta transnacional, ¿no? Ya ¿Se puede cometer en el país o fuera del país? Exactamente. ¿Por qué? Porque ya estamos en una era tan globalizada, que veíamos inclusive en programas anteriores que hablábamos del famoso mundo digital, ¿no? Pues estamos ahora en una era de muchas transformaciones y los delitos ya no se cometen en una sola jurisdicción, por decirlo así. Ya hablamos justamente de lo que yo te decía, delitos transnacionales. El lavado de dinero es uno de los mejores ejemplos en este sentido. ¿Tiene que ver mucho lavado de dinero con paraísos fiscales, por ejemplo? Van de la mano. De hecho, lavado de dinero yo siempre lo he considerado como un híbrido. Exacto. Porque tiene tintes fiscales, penales, administrativos, sancionatorios, es como un híbrido. Pero va de la mano, va de la mano. ¿Qué se ha hecho a nivel internacional para disminuir con todos estos temas? Se crea Gafi. Gafi es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es un ente intergubernamental que a través de 40 recomendaciones les pide a los países que son miembros, México es miembro, adopten a una serie de criterios para evitar todo este tipo de temas que también llevan a los paraísos fiscales, desde luego. No, y Gafi emitió muchas recomendaciones, como mencionaba Graciela. Sí. Entre ellas hay dos reportes, por ejemplo, que son muy ejemplificativos, sobre todo en nuestro país. Uno que se hace en 2008, el más reciente, que se publica en enero de 2018, justamente con esta periodicidad de 10 años, sobre los avances que ha hecho nuestro país en materia de prevención del lavado de dinero. Y como bien nos decía Graciela, es un híbrido este delito porque toca temas penales, temas fiscales, temas inclusive administrativos. En 2012 se publicó justamente la ley, que entró en vigor, me parece, en 2013. Muy nueva la ley, ¿no? Muy nueva. Apenas 2012. Exactamente, reciente, si lo ponemos en ese punto. Pero, ¿hasta dónde ha llegado esta ley, no? Porque esta ley es un problema en la práctica, porque es de corte administrativo, pero hay un gran desconocimiento por parte de los particulares, Paco, pero también por parte de las autoridades, ¿no? Pero realmente en la práctica, Graciela, que es una practicante en este campo, nos puede decir mejor si realmente son ad hoc esas actividades vulnerables a la realidad, ¿no? O si realmente cumplen su finalidad, ¿no? Porque muchas veces se cuestiona de si realmente son esas prácticas, por así decirlo, como arrendamiento, como venta de vehículos, como servicios profesionales. Hay algunos límites, ¿no? Para esto, por ejemplo, en el arrendamiento hay que reportarlo ante el SAT si excede de determinada cantidad. ¿Cuál sería esa cantidad?
Esta ley nos marca en el artículo 17, esta ley, permito comentarles, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos con Procedencia Ilícita. Aprobada en 2012. Aprobada en 2012, entra en vigor en 2013. Sí es relativamente nueva, pero a la fecha sí, seguimos con un desconocimiento inmenso. Un desconocimiento que el propio contribuyente que está obligado a reportar esas actividades vulnerables ni siquiera sabe a quién dirigirlas. Es un abogado, es un contador, es un administrador, no sabemos qué. Este artículo 17 nos enuncia 15 actividades vulnerables hasta hace unos meses. Con la entrada en vigor de la ley FinTech, se enuncia la nueva actividad vulnerable 16, que son activos virtuales. Cada uno te va manejando ciertos umbrales. Te dice que si rebasas de cierto monto, un ejemplo, si rebasas de 125,000 pesos, debes de identificar a tu cliente. Identificar a tu cliente que incluye pedirle su documentación física, hacer un file, tener todo perfectamente identificado con quién estás haciendo el acto comercial. Y si rebasas otro umbral, un ejemplo, 250,000 pesos, tienes que dar un aviso en el portal antilavado del SAT. Este portal antilavado no es flexible, no te permite, no tiene, a pesar de que el propio portal tiene guías para los usuarios y cómo, el contribuyente se ve indefenso porque no sabe cómo presentar sus avisos. ¿Y quién lo tiene que presentar? ¿Quién presta el servicio o vende el bien? Así es. ¿O quien va a adquirir el servicio o el bien? Quien presta el servicio. ¿Quién presta el servicio? Vamos a reportar con quién estamos teniendo una relación comercial. Ahora, yo me doy de alta en el portal antilavado, empiezo a llenar toda la documentación que me piden, toda la información que me piden. Y si tengo una duda, me dicen los clientes del despacho. Si tengo una duda, no hay un módulo de atención a clientes en el SAT donde pueda ver estos temas. Porque, todo es electrónico. Todo es electrónico y depende de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, que está de la mano del SAT. Entonces son dos órganos independientes que ven un mismo tema, pero que a mi punto de vista en el litigio no están bien estructurados y el contribuyente se encuentra con un estado de indefensión al no saber qué hacer. No, y sobre todo, Paco, que la ley realmente ha hecho que este sea un país de chismosos. Porque realmente, y eso es parte de la crítica que vemos mucho desde la doctrina como tanto en la práctica, porque el que yo te reporte, por ejemplo, a ti, que tengamos una relación de negocios, pues le facilita mucho el trabajo a la autoridad, básicamente, ¿no? Y nos mencionaba muy atinadamente Graciela, nos dice, se manejan ciertos umbrales, nos ponía el ejemplo de los 125 y 250,000 pesos, pero la crítica sería, ¿realmente son esas cantidades con las que se lava dinero? No, porque, por ejemplo, hasta donde yo tengo entendido, también se lava dinero con tarjetas de regalo o con las extensiones de las tarjetas para familiares, para amigos que realmente no son ni familiares ni amigos. Así y serían es. cantidades muy pequeñas, ¿no? Así es, y está considerada como una actividad vulnerable, pero volvemos a lo mismo. Los umbrales no rebasan de los 250,000 pesos. Y el tener identificado al cliente no me garantiza que se vaya a dejar de hacer, ni mucho menos me garantiza que las propias autoridades se pongan a hacer su trabajo, que ese fue otro tema que Gafi nos pegó en el informe de evaluación mutua. Sí, en el informe de enero decía Gafi, este grupo de investigación financiera, que México era prácticamente un paraíso fiscal porque aquí se daba mucho, a partir de la corrupción, el lavado de dinero. Y ahí yo quisiera preguntarles, las personas políticamente expuestas, que son quienes tienen relación con las actividades públicas, ¿son verdaderamente vigiladas? Porque tenemos los casos, por ejemplo, de los exgobernadores que ahora están purgando sentencias o algunos todavía en proceso delictivo, proceso judicial, para pagar sus culpas. Y parece que ahí no entró en acción esta unidad de lavado de dinero porque, pues siendo personas políticamente expuestas, nunca se supo que estaban lavando de dinero. Mira, ahí tenemos todo un tema, Paco, la verdad, porque, como retomando parte de lo que ya comentábamos hace unos minutos, nuestro país, por desgracia, es catalogado casi un paraíso fiscal en 2008 porque no teníamos justamente una legislación específica en la materia. Teníamos obviamente la legislación penal porque se contemplaba el delito de lavado de dinero. Ahora, 10 años después, pues tenemos esta ley antilavado, que es conocida popularmente, su reglamento, sus reglas de carácter general, existe un portal, existen ciertas obligaciones, que veíamos que se cumplan o no se cumplan, es un avance mediano, muy mediano, ¿no? Gafi lo que nos dice al final del día es, México ha avanzado, pero le queda mucho camino por recorrer. Y expone ciertas, ahora sí que deficiencias que tiene nuestro sistema de prevención, y uno de ellos, el más importante para mí, sería justamente uno que ya nos mencionaba Graciela, el desconocimiento de la materia, porque
este es un tema de contadores o de abogados en cuanto al cumplimiento de la ley antilavado. Por desgracia, al tener justamente este desconocimiento de las dos partes, la gente cree que al ser un tema en el que coadyuva, por así decirlo, la autoridad hacendaria, en este caso el SAT, la gente y los empresarios, sobre todo, creen que es un tema contable o fiscal. Entonces, dicen, bueno, es una declaración que tengo que hacer al final del día con mi contador, que es mensual o semestral, dependiendo de los supuestos. Bueno, pues aquí está contador, aquí está mi información, tú preséntala. El contador, tristemente, muchas veces, no tiene las bases suficientes para darse abasto para ¿Se necesita un abogado fiscalista? Se necesitan abogados expertos en prevención de lavado de dinero, no tanto fiscalistas. Por eso, retomo que es un tema híbrido. Exactamente. Porque ¿quién lo ve? El fiscalista, el abogado, el contador. Y retomando con lo que decías, Paco, perdón, Jesús, por interrumpirte. También aquí hay un desconocimiento de las propias autoridades y Gafi lo dice. Ok, a lo mejor WIF le reportaron, a lo mejor se hicieron los avisos correspondientes, pero al turnarlo a la PGR, ya no se siguió una investigación, por ejemplo, ¿no? Que ahí es donde todo este tipo de... Se queda trunco esa parte, ¿no? Y si nos vamos inclusive a las sanciones, son sanciones que terminan quebrando un negocio, por ejemplo. Hasta ¿no? 5 millones de pesos de multa por incumplir alguna de tus obligaciones contempladas en el artículo 18 de esta ley. Por no informar. Por no informar, por presentar mal los avisos, por no tener toda tu documentación. Si te llega una visita del SAT y descubre que no tienes identificado a cada cliente, bueno, ya nos ha pasado. Hay una empresa que tuvo que quebrar porque la multa que se le impuso en temas antilavado es mucho mayor a la propia relación comercial que tenía. Inclusive en las pláticas nos han dicho, en esta con esta ley lo sancionan o no por... ¿Cumplir? Por incumplido, por cumplido y por ignorante. Qué barbaridad. Y a todo esto, con una ley tan nueva, 2013, entró en vigor, ¿cuántos asuntos han llegado a juicio y cuántos han sido recibido condena? Muy pocos. Gafi hablaba que PGR solo condenó en temas penales a 2 asuntos. 2 asuntos. Pero volvemos a lo mismo, es también un tema de desconocimiento de las propias autoridades que se echan la bolita. Dice WIF, yo te pasé a ti PGR tú no hiciste nada. SAT dice, WIF, yo te di las armas y tampoco tienes. WIF no está fortalecida. WIF no está fortalecida, no tiene infraestructura. Y mucho de la crítica es justamente eso. WIF depende o termina dependiendo mucho de investigación financiera. Exactamente, termina dependiendo mucho de lo que le pueda ayudar el SAT con la plataforma antilavado. Pues ¿no? mucho que platicar sobre el tema, mucho que hacer todavía en contra del lavado de dinero. Y el tiempo se nos ha agotado. Les agradezco mucho, licenciada Pompa, que haya estado aquí. Hombre, un gusto, Paco. Gracias. Buenas noches. Maestro Coronado. Un gusto, Buenas Paco. noches. Muchas gracias. Un gusto. La ley que específicamente castiga el lavado de dinero fue aprobada en el 2012 y entró en vigor en 2013. De entonces a la fecha, solamente 2 asuntos de los muchos presentados han llegado a un feliz término, esto es, a una condena. Esto fue lo que platicamos esta noche con los expertos. Pero ahora nos interesa mucho que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco mucho el favor de su atención y lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre buenas gracias y muchas noches.